el año más salvaje de mi juventud, dejé a mi archienemigo con un hijo. Después de dejarle una carta de despedida, lo bloqueé por completo y desaparecí de su mundo sin dejar rastro. 5 años después, aquel archienemigo, viudo desde hacía tiempo, apareció en un bar con un niño que parecía mi clon, y me sorprendió en plena partida, gritando por la siguiente ronda de póker. Aquel alfa puro y distante, otrora genio universitario, se había convertido en un padre soltero desesperado. Sus largas pestañas temblaron visiblemente. «Esposa, ¿de verdad vas a abandonarnos a mí y al niño?» Yo, aquel año de locura, decidí buscar pelea con Jason Brown, el alumno modelo, frío como el hielo. Al principio, de verdad fui a golpearlo. Pero, de alguna forma, olvidé que estaba a pocos días de mi segunda diferenciación. Y justo delante de Jason, empecé a transformarme en un Omega. Jason, con el rostro afilado y unas cuantas marcas de pelea, se quedó pálido, sus orejas, blancas y delicadas, se tiñeron de rojo. ¿Estás diferenciándote en un Omega? ¿Estás entrando en celo? Yo ni siquiera entendía lo que pasaba. Solo sentía el cuerpo arder, sobre todo en la zona de las glándulas. A duras penas podía mantenerme en pie, me sentía como si me derritiera. El instinto se apoderó de mí. Recién transformado, mi cuerpo se inclinó, incontrolablemente atraído por Jason. Al levantar la vista, me topé con sus ojos, normalmente fríos y tranquilos, ahora teñidos de un rojo peligroso. Jason había entrado en su periodo de susceptibilidad. Hasta el lunar bajo su ojo parecía arder. Habíamos peleado muchas veces, pero nunca lo había visto así. Mi corazón se aceleró con pánico. «Jason, contrólate. Somos enemigos jurados. Te vas a arrepentir, aguanta, MMPH». Sus labios fríos silenciaron el resto de mis palabras. Pude ver claramente el fuego del deseo encenderse en su mirada, y mi cuerpo se tensó. Me quedé helado un instante, y eso bastó para que él aprovechara. Me arrastró hasta el cuarto de equipos, cerró la puerta de un portazo, y digamos que ahí dentro se escuchó de todo. Jamás imaginé que aquel estudiante orgulloso y disciplinado pudiera volverse tan salvaje en su celo. Cuando por fin logré salir, con las piernas temblando, vi su camisa blanca manchada y con varios botones arrancados. Nunca lo había visto tan desarreglado. Casi me reí, hasta que el dolor en mi trasero me recordó que tampoco había salido ileso. No hubo ganadores. Solo destrucción mutua. Me giré y vi los ojos oscuros de Jason, profundos como tinta, observándome sin expresión. «Ve al médico. Te marcó un alfa justo después de diferenciarte. Seguramente necesitarás inyecciones hormonales de desarrollo. Al parecer, si un omega es marcado demasiado pronto, su glándula puede desarrollarse mal, las inyecciones ayudan a corregirlo». Jason había nacido para fastidiarme. Sabía perfectamente que le tenía pavor a las agujas, y aún así me marcó. Le lancé un puño al aire, hacia su espalda altiva. TCH, solo era una maldita inyección. ¿Creía que iba a asustarme? Bueno, tal vez un poco. En la enfermería de la universidad, cerré los ojos con fuerza y extendí el brazo, nervioso, mientras gruñía, solo fui a buscar pelea con Jason. Como demonios terminé diferenciándome, el médico se ajustó las gafas y me miró con severidad. «Me estás diciendo que sabías que estabas al borde de la diferenciación, fuiste a enfrentarte al alfa con la mayor compatibilidad contigo, y no para un encuentro romántico, sino para pelear, ¿y que acabaron enredados de otra manera?» ¿Yo? Sí, sonaba a que me lo había buscado. Pero juro que fue un momento de locura. Un omega recién diferenciado, tambaleándose frente a un alfa altamente compatible, era como pedirlo a gritos. Sabiendo que tenía las de perder, levanté obedientemente la camiseta para que el médico me examinara. Sus dedos tocaron un pequeño punto rojo en mi cintura que no había notado antes. Frunció el ceño y me extendió una orden médica. «Hazte una prueba de embarazo». Tomé el papel, pensando que había escuchado mal. «¿Una prueba de qué?» Él alzó una ceja. «Te ha salido una mancha de gestación. Hay más del 85% de probabilidad de que estés embarazado, de tu archienemigo». El cielo se me vino encima. Estaba embarazado. Cuando tuve los resultados, miré incrédulo mi vientre apenas abultado. Ese peso dentro de mí, no era mío.
Era de Jason. Solo pensarlo me revolvía el estómago. Y, efectivamente, terminé vomitando hasta el alma. Nunca he sido precisamente responsable. De repente tener un hijo, mi primera reacción fue deshacerme de él. Pero luego pensé, es el hijo de Jason. Abortarlo sería darle el gusto. ¿Por qué iba a ser solo yo quien sufriera? Le haría 2 trenzas al crío y se lo llevaría a Jason. Que se atragantara él también. Justicia poética. Así que le di una seria advertencia al revoltoso de mi vientre: si sigues dando guerra, te voy a eliminar a ti y a tu maldito padre juntos. El bebé debió de entender que era un niño no deseado, porque después de unos días de patadas y molestias, se tranquilizó. Mi barriga iba creciendo, así que no tuve más remedio que pedir una baja académica y empacar mis cosas. Lo que no esperaba era toparme con Jason justo cuando salía del dormitorio con la maleta a cuestas. Seguía igual, cejas afiladas, nariz recta como esculpida, ojos oscuros e impenetrables. Vio mi cama vacía y frunció el ceño. ¿Te vas de la universidad? Solté una risa sarcástica. Sí. ¿No es lo que siempre quisiste? Ahora no tendrás a nadie compitiendo por el primer puesto. Seguro que estás encantado. Jason, alto y erguido, bajó la mirada, su rostro seguía frío y distante. Estos últimos días yo me sentía fatal. Lo empujé de un hombro, decidida a seguir caminando. Entonces lo escuché decir, a mis espaldas: no quería que te fueras. Su voz se suavizó de repente, con una leve vacilación. Andrew, nunca te odié tanto como creías. El coche que vino por mí levantó una nube de polvo. Sus palabras se perdieron bajo el rugido de los neumáticos. No alcancé a oír lo demás. Tal vez era compasión, o tal vez solo lamentaba perder a su rival. ¿Y qué si era el número 1? ¡Qué idiota pretencioso! En silencio, le dediqué un dedo medio mentalmente. Luego subí al coche y cerré la puerta de un portazo, sin mirar atrás. 8 meses después, di a luz a un pequeño arrugado. Se parecía tanto a mí, cada rasgo, incluso ese temperamento obstinado. Lloraba todo el día y no descansaba ni un minuto. Excepto por una cosa, el pequeño lunar en forma de lágrima en la comisura de su ojo, idéntico al de Jason. Aunque Jason quisiera negarlo, probablemente no podría. Mientras estudiaba en el extranjero, también me vi obligado a criar solo al pequeño emperador que Jason dejó atrás, totalmente agotado. Entonces escuché rumores: Jason estaba a punto de aceptar un matrimonio arreglado por el bien de su familia. Esa era mi oportunidad para vengarme. Así que envié de vuelta a China a ese pequeño demonio recién destetado. Que el padre desprevenido también sufriera un poco. El contacto que se encargaría del niño lo sostenía en brazos y preguntó: ¿y si Jason pregunta quién es el padre Omega del niño? Mientras enseñaba al bebé a chuparse los deditos, respondí con desgano: dile que estoy muerto. ¿Y cómo exactamente moriste? Accidente aéreo. Enfermedad terminal. O tal vez su precioso hijo me sacó de quicio hasta matarme. Lo que sea. Invéntate algo. Mientras él se lo crea, me detuve y miré por la ventana. Sinceramente, seguramente hasta le alegraría. Jason y yo habíamos estado en desacuerdo desde niños. Sí, tuve al bebé en parte por despecho, pero una vez que nació, al ver esa diminuta réplica mía en carne y hueso, mi corazón endurecido también se ablandó un poco. Aún así, dadas mis circunstancias de entonces, no era viable quedarme con el niño. Besé la frente de mi hijo con una mezcla de tristeza y renuencia. Jason se salía con la suya, quedándose con una edición limitada de mí, sin mover un dedo. 5 años después, finalmente terminé mi carrera en el extranjero. La víspera de mi regreso a China, llamé a un viejo compañero de clase. Andrew, dijo, con un tono cargado de advertencia, será mejor que te asegures de que Jason no descubra que sigues vivo. Lo resté importancia con un gesto. ¿Y eso por qué? Ya lo había pensado. Jason siempre fue el tipo frío y distante. Aunque descubriera que fingí mi muerte, lo máximo que haría sería hacer pucheros en silencio, tal vez soltar un par de comentarios sarcásticos. ¿Aún crees que Jason es ese dios alfa puro e intocable? Soltó mi amigo, cortando mis pensamientos. Cuando se enteró de tu muerte, se encerró en su cuarto durante días, sin comer ni beber.
Si no hubiera sido por ese bebé que necesitaba cuidados, te juro que se habría dejado morir de hambre. No puedo decir mucho más, pero esto sí lo sé, si descubre que estás vivo, te matará. No subestimes la furia de un viudo desesperado que ha criado a un hijo solo durante 5 años. Un viudo desesperado criando solo a un hijo durante 5 años. Esa frase me dio una punzada inesperada de culpa. No fue para tanto, ¿no? Le escribí una carta sincera antes de irme. Le dije que no quería seguir siendo enemigos. Que, me había gustado, en secreto, durante mucho tiempo. ¿Jason ya no es tan crédulo o qué? ¿Por qué sigue tan desesperado por estrangularme? Mi amigo guardó silencio un momento. Luego suspiró. La verdad, Andrew, hay quienes no se dejan destrozar así porque sí. Antes de que pudiera procesar eso, colgó como si fuera una plaga. Claro, su advertencia tenía sentido. Quizá este no era el mejor momento para volver a casa. Pero el hijo que tuve con Jason seguía en China. Con un cigarrillo entre los labios, cambiaba acciones con una mano mientras con la otra deslizaba un vídeo antiguo en el teléfono. Había sido enviado 2 días antes por mi contacto. Un niño de aspecto tranquilo estaba sentado obedientemente en una sillita infantil, con media cara escondida bajo una gorra grande. Estaba pálido, claramente con fiebre. Sus pequeñas piernas colgaban en el aire, moviéndose de un lado a otro. El vídeo había sido grabado en secreto, así que solo se veían unas manos largas y blancas en la pantalla. Uno de esos dedos estaba enrojecido por el calor de un cuenco de medicina. Un reloj dorado brillaba bajo la luz, lujoso. El niño tomó un pequeño sorbo de la amarga medicina, y arrugó toda la cara. Se quejó: «Papi, ¿no puedo no tomar esto?» «Sabe muy feo». «No», respondió una voz familiar desde el altavoz del teléfono. Y justo así, mi corazón dio un vuelco. Esa voz, antes juvenil, había madurado con los años, más profunda, pero aún con esa claridad suave. «Aparte de esto, te permitiré lo que quieras. Sé un buen niño y tómate la medicina, y este fin de semana, papi te llevará al parque de diversiones». «¿Vale?» El vídeo terminó ahí. Me quedé mirando esa carita medio descubierta en la pantalla. Sabía que mi hijo llamaba papi a Jason, pero aún así, esa palabra suavizó algo dentro de mí. La brisa era fresca. Bajé la cabeza y besé la pantalla del teléfono. Después de aterrizar, esperé en el aeropuerto a mi contacto. Era un buen amigo de la infancia, el que me ayudó a entregar tanto mi carta de despedida, como a mi hijo a Jason años atrás. Pero no aparecía por ningún lado. Saqué el teléfono para enviarle otro mensaje. Entonces alcé la vista, y vi a un niño sentado solo en medio del área de espera, llena de gente. Llevaba solo un reloj inteligente. No había ningún adulto a su lado. ¿Qué clase de padre irresponsable deja solo a un niño así? Me acerqué. «Hola, pequeño. ¿Dónde está tu papi?» «Estoy esperando a mi papá», murmuró sin levantar la vista. Pero papi dijo que no volvería. ¿Pobrecito? Otro niño abandonado. Mi corazón se enterneció. Extendí la mano para revolverle el cabello. Si tu papi te dejó aquí solo, seguro tu otro papá debe estar muy preocupado. ¿Qué te parece si vamos al mostrador de información para buscarlo? Pero el niño apartó de golpe mi mano, frunciendo el ceño. Papá jamás me dejaría. Él va a volver. Y cuando levantó la vista, lo vi, ese pequeño lunar en forma de lágrima bajo su ojo. Se me detuvo el aliento. Esa carita, era como verme en un espejo. Me quedé sin palabras. En 5 años, jamás imaginé que nuestro reencuentro padre-hijo sucedería así. ¡Ay, no! Tim, ¿cómo volviste a escabullirte aquí? El presidente Brown va a preocuparse. La azafata claramente conocía al niño. Lo levantó con un movimiento hábil. Instantes después, el mayordomo de la familia Brown llegó corriendo y se lo llevó en brazos. Yo me quedé paralizado, viendo cómo aquella pequeña figura desaparecía entre la multitud. Murmuré para mí, así que realmente, es de la familia Brown. La azafata debió suponer que conocía al niño, porque respondió con naturalidad, ¿no lo sabías? Ese es el hijo del presidente Brown. Luego, sus ojos de Omega brillaron con emoción.
El presidente Brown es un hombre tan ocupado, y aún así cuida personalmente del niño. Un alfa exitoso y dedicado a la familia como él, no me imagino cuántos omegas estarían dispuestos a matar por un hombre así. No me impresionó. ¿Un alfa con instintos funcionando fingiendo ser casto y noble? Por favor. Cuando entran en celo, todos terminan arrastrándose de vuelta a los brazos de un omega. No me digas que no tiene al menos un omega cerca. En lugar de ofenderse, la azafata se emocionó aún más, claramente en modo fan total. Eso es lo que hace al presidente Brown tan fiel. Si Jason mostrara el más mínimo interés, habría una fila de omegas rogando por ser el segundo padre del niño. Todo gracias a los supresores, ¿eh? No me lo creía. La autocontención de Jason podía ser legendaria antes, pero ni él resistió una vez. Aún así, bajé la mirada con cortesía y dije, disculpa si te ha causado problemas. Oh, para nada. Tim es un niño muy dulce. Se me escapó el aliento. ¿Tim? La azafata me miró con curiosidad. ¿No lo sabías? El hijo del presidente Brown se llama Tim Brown. Luego se detuvo, y tras un momento de duda, soltó una risa incómoda. Ahora que lo mencionas, sus rasgos realmente se parecen a los tuyos. Si alguien no supiera la historia, pensaría que fuiste tú quien lo dio a luz. No respondí. Tim Brown. Repetí el nombre en silencio, saboreando su ritmo. Sonaba suave, con un toque poético, perfecto para mi pequeño Bao. Mi amigo irresponsable no apareció hasta el atardecer. No nos veíamos hacía años. En cuanto nos reencontramos, me pasó un brazo por los hombros, sonriendo de oreja a oreja, y me arrastró al bar más cercano para celebrar mi regreso. La luz era tenue. Después de varios vasos de brandy, el ambiente se volvió cálido y borroso. Apoyado en la barra, por fin dije lo que me rondaba la cabeza todo el día. Estoy pensando en robarle mi hijo a Jason. Mi amigo me dio una palmada tan fuerte en el hombro que casi me caigo. Hermano, mira, hemos sido cercanos durante años, pero después de oírte decir eso, empiezo a pensar que ni siquiera eres humano. ¿Yo? Se sirvió otro trago. He visto cómo Jason ascendía paso a paso todos estos años. De día cuidaba a un niño pequeño, de noche movía los hilos del mercado bursátil. ¿Recuerdas aquella famosa caída de Wall Street de hace unos años? Ese fue su debut. Claro que lo recordaba. Yo había estado ayudando a mis parientes en Estados Unidos, en finanzas, a enfrentarse con un misterioso y prometedor inversor chino. Ese mocoso me aplastó. Casi pierdo todo. Y resulta que ese mocoso era Jason. Bebí un trago largo y amargo. ¿No humano? Si había alguien que no lo era, ese era Jason Brown. Consiguió un hijo gratis y, aun después de mi supuesta muerte, seguía persiguiéndome. Sin más diversión que el alcohol y sin una sola victoria que celebrar, mis manos se inquietaron. Me metí en un par de partidas, y la emoción de ganar me subió enseguida a la cabeza. Con un cigarrillo entre los labios y los dedos volando sobre las cartas, me sentí de nuevo en Wall Street, joven, arrogante e invencible. Golpeé la mesa con la última carta. «¡Muestra tu mano!». El bar estalló entre vítores y quejas. Mi cerebro, entumecido por el alcohol, estaba concentrado contando fichas, sin notar que el ruido a mi alrededor había disminuido de golpe. Hasta que oí a alguien susurrar, el presidente Brown, y entonces, ¡bam! Mi espalda chocó contra algo sólido y cálido. Un muro de músculo firme. El mareo se desvaneció de inmediato. Me quedé helado. El cigarrillo cayó de mis dedos, chisporroteando contra el suelo hasta apagarse. Me giré, y me encontré con unos ojos profundos, tranquilos. Jason estaba allí, en silencio, sosteniendo a nuestro hijo con un solo brazo. El niño dormía profundamente en su hombro, con la mejilla apoyada contra su clavícula, dejando una pequeña marca roja. El lunar bajo su ojo era el reflejo exacto del de Jason. ¿No tienes nada que decirme?, preguntó él. Mi instinto gritó corre, pero me agarró de la muñeca antes de que pudiera moverme. Su mano era cálida y seca. Y en su dedo anular, había un aro de plata simple. Jason, tú. Me empujó contra la pared con una mano. Entre mi visión borrosa, vi cómo las comisuras de sus ojos fríos se teñían de rojo. ¿Ya no nos quieres a mí y al niño, esposa?
Un murmullo de sorpresa recorrió el bar. Todos allí sabían quién era Jason Brown, su nombre pesaba en el mundo financiero. Pero nadie había visto jamás al infamemente estoico y gélido presidente Brown bajar la voz así ante un Omega. Me miraba con una calma casi tierna, casi inofensiva. Pero recordé la advertencia de mi amigo. Los padres solteros desesperados eran los más aterradores de todos. Abrí la boca con torpeza. Yo, antes de que pudiera inventar una excusa creíble, mi amigo traidor gritó desde el otro lado del local. Hermano Andrew. Ven a recoger los modelos alfa que pediste. En ese instante, los feromonas alfa de Jason explotaron. Años de contención se rompieron en un segundo. La compatibilidad entre nosotros era demasiado alta, mis piernas cedieron. Casi me desplomé. Jason entregó al niño dormido a alguien cercano con total calma, luego me sostuvo antes de que cayera. Bien. Sabes que hiciste mal. La postura daba pie a malentendidos, como si yo me lanzara sobre él. Pero yo conocía la verdad. Jason estaba loco. Estaba provocando mi celo a propósito, allí mismo, en un bar lleno de gente, sin supresores y rodeados de alces. Un Omega sin marcar como yo, podía acabar. ¿Porque eres alfa te crees superior? Apreté el puño, dispuesto a golpearle. Jason, hijo de... Antes de que pudiera terminar, atrapó mi muñeca en el aire, y toda mi fuerza se evaporó. Jason me miró desde arriba. Su mirada bajó, y por un instante fugaz, una sombra de lástima y tristeza cruzó su rostro habitualmente imperturbable. Luego, sus labios se curvaron apenas. Deberías haberte quedado muerto. Se inclinó. Mojó los dedos y los deslizó lentamente por mis labios. Qué lástima, un Omega desobediente como tú merece ser destruido. Y, sin más, Jason me levantó sobre su hombro. A la vista de todos, se llevó a un Omega adulto en brazos, nadie se atrevió a detenerlo. Con el rostro helado, me arrojó en el asiento trasero de un Rolls Royce, tan fuerte que vi estrellas. Los que lo acompañaban tuvieron el buen sentido de subir al niño a otro coche. El aire frío del vehículo se esparció, haciéndome estremecer. Jason me echó una mirada y, como si fuera limosna, lanzó su abrigo sobre mis piernas. Conduce, ordenó al chofer. El abrigo estaba impregnado con sus feromonas alfa, lo justo para aliviar el dolor punzante en mi vientre por el celo inminente. Pero más frío que el aire acondicionado era Jason. Una escultura de hielo con pulso. Mis lóbulos ardían por la fiebre. Apenas podía mantener las piernas juntas, tratando de no desmoronarme frente a mi enemigo de toda la vida, mientras aún había testigos delante. Sabía que había engañado a Jason durante 5 años enteros. Cualquiera en su lugar me odiaría. Y estaba seguro de que me haría pagar. No podía volver con él. Jason, maldito, déjame salir. Ni parpadeó. Solo repitió, con voz gélida, a casa. Por la ruta más rápida. El pánico y el alcohol me nublaron la mente. Me lancé hacia la puerta del coche en plena autopista, intentando abrirla. Justo cuando mis dedos tocaron la manija, Jason, que había permanecido callado hasta entonces, me agarró del cuello de la camisa y me tiró hacia atrás. ¿Tienes instinto suicida? Su rostro estaba tan oscuro que daba miedo, como si reviviera la traición una vez más. Me heló la expresión en los ojos. Tengo que volver, dejé mis ganancias, balbuceé. Jason me observó, medio arrodillado en el suelo, con los dedos ya enredados en el cinturón medio desabrochado de mi cintura. ¿Quieres volver? Su voz era puro hielo. Andrew, mírate. ¿Esperas que algún alfa venga a recogerte así? El conductor, con más sentido común que valor, subió el panel de privacidad. Yo, cada vez más nervioso, temblaba. No tenía idea de qué pensaba hacer Jason. Mis dedos estaban helados. Cálmate. Jason. Tragué saliva, intentando sonar desafiante, pero la voz me tembló. Te di un hijo. No puedes tratarme así. Pero eso solo pareció desatarlo más. Presionó su palma contra mi abdomen. Lento. Deliberado. Recorriendo cada centímetro del lugar donde una vez llevé a nuestro pequeño Bao. Sí, susurró, la voz torcida. Incluso tuviste el corazón de dejarme a nuestro hijo. Ni siquiera preguntaste.
Solo desapareciste y me dejaste con un niño vivo, respirando, para que nunca pudiera olvidarte. Estaba furioso. Asqueado. Y, en el fondo, eso era justo lo que yo había querido. Entonces, ¿por qué no podía soltar una sola palabra cruel? Aquí, murmuró Jason, como perdido en sus recuerdos. Este lugar de ti se hinchó por mí. Quiero verlo otra vez. Quiero ver tu vientre redondearse con mi hijo, otra vez. Del coche, al baño, del lavabo, a la cama. Me besó hasta dejarme sin aire. Hasta que no pude hablar. Cuando mi espalda golpeó el colchón, ya tenía los dientes hundidos en mi glándula. Junto a mi oído, gruñó, palabra por palabra, como una maldición, Andrew, ¿por qué demonios no seguiste muerto? Las feromonas alfa se dispararon directo a mi glándula, ardiendo por todo mi cuerpo. El dolor de una marca permanente nubló mi vista y me arrastró de vuelta a aquel verano, 5 años atrás. Ese fue el año en que Jason fue transferido a mi universidad, la prestigiosa League Academy, gracias a un examen de ingreso competitivo. Todos pensaron que estaba loco. Pero yo sabía la verdad. Se transfirió solo para competir conmigo. Para humillarme cada segundo del día. Y como era de esperarse, en cuanto llegó, se robó el primer puesto de nuestro departamento. Ya estaba molesto, y luego descubrí que mi compañero de cuarto tenía un flechazo con él, maldito traidor. Así que decidí sacrificarme por el equipo. Llamé a Jason a la biblioteca usando mi nombre. Y en cuanto bajó la guardia, le inyecté un agente inductor de celo. Antes de irme, incluso le di una palmada en el hombro y le dije, gracias por sacrificarse por los hermanos Omega. Se levantó de un salto, una mano sujetándose el abdomen, los ojos llenos de furia. ¿Me engañaste, solo para emparejarme con otro? Andrew, idiota, ¿por qué no te mueres de una vez? Y me morí, al menos, en su memoria. El tiempo se retorció y distorsionó. 5 años después, una lágrima cayó cerca de mi oído, fresca contra mi piel ardiente. Me hizo estremecer el corazón. Andrew, ¿por qué siempre eres tan cruel conmigo? La cabeza de Jason bajó aún más. Su mordida se volvió más desesperada, más salvaje. ¿Por qué solo a mí eres cruel? Sabes que te amo. Sabes que nunca podré escapar de ti. Sus lágrimas quemaban. Mi mente giraba. ¿Desde cuando Jason se volvió tan emocional? ¿No era él quien solía gritarme que me muriera? Mis pensamientos eran un caos. Ni siquiera sabía cómo responder. Parte de mí se preguntaba, si ahora le golpeaba en su punto débil, ¿me denunciaría? Lo intenté. Se quedó helado. Aprovechando la pausa, lo giré, me senté sobre su cintura y lo inmovilicé. Y fue entonces cuando me di cuenta. Jason estaba tan abrumado que casi se desmayaba. No tenía idea de qué hacer con él. Dudé. Hay un dicho, a la bondad se le paga con jade, o era con melocotones de madera. Olvidé el principio y el final. Jason había criado a nuestro hijo. A pesar de todos los rencores, cuidó de Little Bao con sus propias manos. Así que, considerando todo, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿realmente me quedaba algún motivo para odiarlo? Bajé la cabeza y presioné un sonoro beso justo en el lunar bajo el ojo de Jason. Si quería vengarse, que así fuera, digamos que era mi forma de pagar la deuda de Little Bao. Cuando desperté, escuché a alguien duchándose en el baño de al lado. En cuanto Jason salió, cerré los ojos con fuerza y fingí seguir dormido. «¿Ves al que está ahí dentro?», dijo con calma. «Si intenta escapar otra vez, no lo reportes. Solo atrápalo, déjalo sin comer un día, ya verás cómo se comporta». ¿Dejarme sin comer por escaparme? Eso claramente iba para mí. Este alfa manipulador estaba podrido hasta la médula. Me tapé con la manta y me hice el sordo ante sus amenazas, haciendo pucheros bajo las sábanas. Afuera, la voz del mayordomo vaciló, y luego volvió. ¿Dejarlo sin comer? Señor, pero, hace un momento, usted estaba sonriendo. Jason tosió suavemente, apretó los puños y lo interrumpió con frialdad. Eso no pasó. Bajó la mirada y se arregló los puños de la camisa. Cuando admita que se equivocó, entonces podrá comer. El sol ya estaba alto cuando volví a despertar.
Lo primero que vi fue a un pequeño niño sentado junto a la cama, con sus ojos negros y brillantes mirándome con asombro. La luz matutina caía justo sobre él, iluminando el pequeño lunar en forma de lágrima bajo su ojo. Entrecerré los labios secos. «Buenos días, Little Bao». Él ladeó su cabecita suave y acariciable. Había vacilación en sus ojos, como si no me reconociera del todo, como si no se atreviera a acercarse. «Papá dijo, que tú eres mi papá, ¿es verdad?». Su voz se volvió pequeña, un poco triste. «¿Es porque papá no quiere a Little Bao, que nunca viniste a verme en todos estos años?». Los ojos de un niño son el reflejo más puro. Todas mis respuestas sarcásticas habituales se me quedaron atascadas en la garganta. «Papá te quiere más que a nadie», dije suavemente. «Es solo que…». Me detuve. No podía mentirle. Así que le di la explicación más torpe y sincera que pude. «Papá pensó que tendrías una vida mejor con tu daddy. Y siendo honestos, la tuvo. Si Little Bao se hubiera quedado conmigo, probablemente ya sería un pequeño rebelde, un gamberro rubio corriendo por las calles». Aunque odiaba como Jason siempre me hacía sentir como el segundo lugar, tenía que admitirlo, crió a Little Bao increíblemente bien. Entonces me vino un nuevo pensamiento. Jason había criado a nuestro hijo con sus propias manos, paso a paso, sin quejarse. ¿Podría ser que en realidad me amaba? Y si aquella frase que escuché anoche, «solo estás confiando en que te amo», no fue un gemido febril, sino algo que realmente susurró en mi oído, claro e intencional? Todavía aturdido, llevé la mano a mi glándula. Efectivamente, estaba marcada de forma permanente. Todo se sentía irreal. Así, sin más, me había convertido en el omega de Jason. Espera, ¿los libros mentían? ¿No se suponía que una marca permanente tomaba entre 10 días y medio mes? ¿O era porque yo no era lo suficientemente atractivo, o Jason era simplemente, bueno, demasiado entusiasta? Narrador, o tal vez Jason simplemente sea una bestia de carga. Mientras aún estaba perdido en mis pensamientos borrosos, Little Bao regresó saltando con un cuenco de avena humeante. «Papá, come tu avena». Tomé un sorbo pequeño y logré una sonrisa cansada, revolviéndole el cabello. «¿Te has portado bien con Daddy todos estos años?». Little Bao se ha portado súper bien. Sus deditos se estiraron y rodearon los míos, apenas alcanzando una falange. «Daddy también extraña a papá. Así que no te vayas otra vez, ¿sí?». Sus ojos brillaban, tan llenos de esperanza que me derritieron el corazón. No podía decirle que no. ¿Cómo alguien tan frío como Jason logró criar a un pequeño rayo de sol como este? Aunque fui arrastrado de vuelta a casa y marcado de por vida sin previo aviso, y sí, hubo unos cuantos incidentes en el camino. Pero con solo ver a este hermoso niño, tenía que admitirlo, tal vez valió la pena. Cuando dejé a Little Bao entretenido, saqué el teléfono y escribí un mensaje a un contacto anónimo. «Querido, no puedo volver a ayudarte por ahora. Estoy atrapado en mi propio infierno. En cuanto a tu guerra financiera con Jason, pues, buena suerte. Estás solo». Para ser honesto, quedarme con Jason garantizaba comida en la mesa. Huir solo lo empeoraría todo. Sin mencionar que no quería que todo ese ejercicio nocturno se desperdiciara. Había descubierto algo curioso, Jason era sorprendentemente fácil de complacer en la cama. Solo tenía que besarle el sudor de la frente o darle un pequeño beso en los labios. Ese alfa musculoso se abrumaba tanto que terminaba en un suspiro. Por las mañanas, siempre se despertaba temprano para preparar el desayuno de Little Bao, llenar sus botellas de agua, despertarlo, vestirlo, preparar su mochila y llevarlo al jardín de infancia, todo él solo. Mientras tanto, yo no tenía que mover un dedo. Dormía hasta el mediodía, un omega mimado y perezoso en su lujosa casa. Jason no llegaba hasta las 10:30 de la noche agotado, se quitaba la camisa, se duchaba y se metía en la cama para buscarme. Sinceramente, mi antiguo rival se estaba matando trabajando. Me sentía mal solo de verlo. Una noche, le ofrecí, déjame cuidar a Little Bao un par de días. Podrías dormir hasta tarde. Jason bajó la mirada, sus largas pestañas proyectando sombras en la tenue luz. Sus movimientos no se detuvieron, su respiración se volvió más pesada. ¿Llevarlo? ¿A dónde? ¿De regreso a tu preciada América? El ambiente se enfrió varios grados.
Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo supo que había pensado en eso cuando recién regresé? La verdad era, que lo había considerado. Pero ahora, después de haber sido marcado, alimentado completamente atendido, huir parecía una inversión sin retorno, solo pérdida. Solo quise decir, que has estado trabajando muy duro criándolo solo. Jason me caló al instante. Y por alguna razón, en vez de explotar, se suavizó. Me interrumpió con delicadeza, cría Little Bao yo solo. Hay mucho que aprender. Te lo explicaré poco a poco. Deberías pasar más tiempo con él, acostumbrarte primero. Es fácil de llevar. De verdad, es un buen niño. La vieja hostilidad de Jason se había desvanecido. Al mirarle el rostro, de pronto ya no recordaba por qué alguna vez fuimos enemigos. Tal vez fue porque siempre me ganaba en los exámenes y se convirtió en el hijo perfecto, a los ojos de mis padres. Lleno de celos, solía provocarlo en secreto, nunca ganaba, y terminé por odiar a ese genio frío y sarcástico. Odiaba como parecía ser una luna inalcanzable en el cielo, mirando con desprecio a todos. Pero ahora, esa luna se había vuelto loca y había caído directo al barro, o mejor dicho, a mi vida. Y yo, no sabía qué hacer con él. Tragué saliva con nerviosismo, asentí y murmuré, está bien. Pasaré más tiempo con pequeño Bao, quiero conocerlo mejor. Jason no dijo nada más. Solo me arropó con la manta. Para ser honestos, ninguno de los dos estaba de humor para hacer nada más. Pasó un rato. El suficiente para que creyera que me había dormido. Entonces escuché su voz, suave como un suspiro. Yo también. Esposita, yo también me he portado bien. No me dejes tú tampoco. Jason le había prometido a pequeño Bao que si tomaba su medicina como un buen niño, lo llevaría al parque de diversiones. Aún no había cumplido su promesa. Así que yo le hice una promesa a pequeño Bao, iríamos este fin de semana. Cuando Jason lo supo, no se opuso. Incluso dijo, que los tres iríamos juntos. Cuando fui a comprar jugo, descubrí que pequeño Bao era alérgico al mango. Entonces le compré una enorme nube de algodón de azúcar. Jason solía prohibirle los dulces, decía que le arruinarían los dientes. Pero hoy, aunque el niño estaba visiblemente emocionado, Jason no dijo ni una palabra. Cuando el personal del parque llevó a pequeño Bao al carrusel, Jason me pasó en secreto un vaso lleno de jugo de mango. Era mi favorito, y se aseguró de que pequeño Bao no lo viera. Mientras pequeño Bao y yo íbamos de atracción en atracción, Jason nos seguía en silencio, cargando las bolsas llenas de peluches y pagando por todo. La imagen perfecta de un esposo y padre ejemplar en salida familiar. Justo cuando tomaba la mano de pequeño Bao con entusiasmo para probar un nuevo juego, miré hacia otro lado del parque, y me quedé helado. Un hombre extranjero, alto, estaba parado al otro lado. Pequeño Bao no lo notó. Al verme detenerme, tiró de mi mano. Papá. ¿Qué estás mirando? ¿No íbamos a subir? Volviendo en mí, me agaché y le acaricié la cabeza con ternura. Pequeño Bao, pórtate bien y espera aquí a papá, ¿sí? Tengo algo que resolver. El pequeño pareció algo decepcionado y murmuró algo bajito, luego levantó la mirada con ojos brillantes. Seré bueno, no me iré a ningún lado. Le pedí a un miembro del personal que lo cuidara. Cuando Jason llegó, se lo dejé y me alejé siguiendo al hombre extranjero hasta una cafetería cercana. Se sentó en la cabina más alejada, con una pierna elegantemente cruzada, sosteniendo un puro entre los dedos, una marca exclusiva europea. Apenas me senté frente a él, pidió 2 cafés. 2 lattes, por favor. Lo miré. ¿Qué haces aquí de repente? Pensé que no tenías nuevos negocios en China. No respondió directamente. ¿Cuándo vas a volver a Wall Street? Bajé la mirada. Ya te lo dije, no puedo ayudarte. El capitalista golpeaba la mesa con los dedos, tensos. Emergencia, situación crítica, ¿y tú lo dejas todo para venir a cuidar al hijo de Jason? No es el hijo de Jason, corregí con frialdad. El niño también me llama papá. Su expresión se congeló. Fui directo, pequeño Bao es el hijo que tuve, con Jason. Parpadeó, atónito, como si buscara instintivamente su dispositivo de traducción, solo para recordar que lo había tirado hacía tiempo, orgulloso de su dominio del chino.
Mi chino no es tan bueno. Repítelo en inglés. Lo repetí en un inglés perfecto, mientras veía cómo su expresión pasaba de confiada a completamente derrumbada. Su mundo se hacía añicos pedazo a pedazo. Terminó murmurando plegarias a Dios, pálido. Bebí el último sorbo de mi café. Como es socios, espero tu comprensión. Considera tu inversión como un regalo de bodas para pequeño Bao. Si Jason y yo terminamos juntos, así no tendrás que enviar otro sobre rojo más adelante. Antes de que pudiera siquiera preguntarse qué demonios era un sobre rojo, ya me había ido, sin pagar. Vamos, ni una moneda tenía encima. Jason me confiscó todas las tarjetas bancarias en cuanto puse un pie en la mansión de los Brown. ¿Cómo se suponía que iba a invitar a alguien a un café? Mientras tanto, en la cafetería, el capitalista seguía en silencio, devastado, comprendiendo finalmente que él no era más que una pieza más en el tablero del capital. Apretó los puños. Malditas parejas, todos merecen arder, disculpe, señor. ¿La cuenta? La fría y educada voz lo hizo volver a la realidad de inmediato. El caballero que acaba de irse dijo que su alfa es muy estricto y no le permite gastar en exceso. Así que pidió que usted pague la cuenta. Cuando regresé al parque, vi que pequeño Bao seguía allí, obedientemente al lado del personal. Pero Jason había desaparecido. Pequeño Bao corrió hacia mí con alegría. Papá. Lo tomé en brazos. ¿Dónde está papá Jason? Negó con la cabeza. Recibió una llamada del trabajo y tuvo que irse. Papá, ¿puedes subir conmigo a la rueda de la fortuna? Pensaba preguntarle a Jason a dónde había ido, pero cuando abrí nuestro chat, el último mensaje era de hace 5 años. No creas que por haberme diferenciado como Omega ya no puedo patearte el trasero, soy increíble como Alfa o como Omega. Si no me sintiera tan mareado últimamente, te retaría otra vez. Jason, infantil, suspiré, y por fin, lo saqué de mi lista de bloqueados. No hubo que esperar mucho para subir a la rueda de la fortuna. Pronto, llegó nuestro turno. Dentro de la cabina, abracé a Little Bao con fuerza. Él no dejaba de mirar en una dirección, hasta que, justo en la cima de la rueda, estallaron fuegos artificiales en el cielo nocturno. Gritó de emoción, agitando los brazos. Papá, mira. Papá Jason te está declarando su amor. Giré la cabeza, y vi nuestros nombres, el mío y el de Jason, resplandeciendo entre fuegos artificiales, rodeados de corazones y frases de amor. Una gran declaración, tardía pero grandiosa. Como un regalo a nuestra juventud perdida. Fue entonces cuando comprendí que Jason probablemente no se había ido por trabajo. Quizás algo en el plan original cambió, y en vez de aparecer, decidió observar todo desde las sombras. Así que tomé la iniciativa y lo llamé. Jason, ¿eres tonto? Si querías declararte, ¿por qué no lo hiciste de frente? ¿No puedes ser más directo? Te acepto entero, cuerpo y alma. Al otro lado, Jason respiró con suavidad. Tras un largo silencio, justo cuando los fuegos alcanzaban su clímax, murmuró, solo piensa que fui un cobarde, Andrew. Cuando Little Bao me dijo que te habías ido con ese hombre, vi un futuro sin ti, 5 años, 10, una vida sin ti al final del camino. Me fui, tratando de dejarte ir. Pero luego pensé, ¿por qué dejarlo ganar tan fácilmente? Incluso consideré lanzarlo al espacio junto con estos fuegos artificiales. Así te quedarías conmigo. Los estallidos afuera empezaron a apagarse. Yo hablé, Jason, ¿pero qué dices? ¿Lanzarlo a dónde? Él se quedó callado un momento más. Te escuché en el balcón, lo llamaste cariño. Sonaste tan íntimo, ahora me quedé sin palabras. ¿De dónde sacaba esas cosas? Definitivamente tenía que borrar la app de dramas que estuviera usando. Al final, no pude aguantar más y grité, Jason, ¿estás enfermo de la cabeza? ¿Estás celoso, de un Omega? Jason, completamente nublado por los celos, ni siquiera se molestó en averiguar si ese tipo era un alfa o un omega. Simplemente sacó un arma metafórica y fue tras su rival en el amor. Ese empresario era en realidad un inversor ángel que conocí en la universidad. Un omega de sangre pura, solo que era demasiado alto y robusto, y después de años conviviendo con alfes, había adoptado gestos dominantes. Con razón Jason lo malinterpretó.
Con razón estuvo tan tenso los últimos días, más rudo de lo habitual, como si compitiera con alguien. La verdad, aún me asombra cómo Jason, normalmente tan racional, puede volverse completamente estúpido cuando se trata del amor. Pero ya lo había aceptado. Cásate con un pollo, sigue al pollo, cásate con un perro, sigue al perro, cásate con un tonto enamorado, entonces, pues, sigue al tonto. Después de todo, ¿quién no comete errores en su juventud? Aunque hay errores que están escritos en las estrellas, y siempre te llevan de vuelta a esa persona. Cuando fuimos a visitar a los padres de Jason, estaban encantados. Jason no nos había dicho nada. Volvió con un nieto sin siquiera graduarse y nos anunció que nunca se casaría. Pensamos que había arruinado la vida de algún pobre Omega. Le preguntamos quién era la madre, y no quiso decirlo. Su padre casi lo arrastra al tribunal familiar. Miré a Jason, sentado a mi lado, con su expresión calmada de siempre. Me costaba creer que alguna vez dejé al bebé en sus brazos y me fui. ¿Cómo lo soportó él solo? Su madre Omega no dejaba de servirme comida. Jason te quiere mucho. En toda su vida, solo ha mencionado a 2 personas durante la cena. Una eres tú, cariño. La otra, mejor ni hablar. Un mocoso con cabello amarillo que siempre lo molestaba. ¿Cómo se llamaba? Andrew, creo. ¿Cómo te llamas tú, cariño? Preguntó. Le sonreí, incómodo. Tía, me llamo Andrew. Su mano tembló en el aire, los palillos aún sosteniendo un trozo grande de carne. Jason los atrapó a tiempo y colocó la carne en mi tazón. Come más carne, dijo con seriedad. Necesitas nutrientes. La comida se tornó extraña rápidamente. Las expresiones torpes de sus padres me hacían sentir como si estuviera maltratando emocionalmente a 2 ancianos. Al final, Jason se inclinó para susurrarme, no te preocupes. Mis padres han visto muchas cosas. Tienen un umbral de aceptación muy alto. Dals mediodía, y luego me mandarán orgullosamente como tu esposo de casa. Y efectivamente, no tardaron en elegir entre un hijo soltero sin remedio y un hijo que se casó como parte pasiva de la relación. Fue como empacar sobras, y me entregaron a Jason. Al segundo año de casados, nuestro hijo empezó la primaria. Pero el primer día nos llamaron al colegio. ¿La razón? Nuestro hijo se había peleado. ¿Por qué golpeaste a alguien? Le pregunté severo. Mira a tus 2 papás, ¿alguno de nosotros iba golpeando gente en la escuela? Hizo un puchero. Un compañero dijo que mi papá solo se casó por una trampa de embarazo, que mi papá y tú no se amaban de verdad. Papá, ¿me defiendes? Yo nací cuando tú más amabas a mi papá, ¿verdad? Vacilé. No exactamente. Sus ojos se agrandaron, incrédulo. Papá. ¿Cómo le explicaba eso? Jason y yo nos miramos. No podía decirle, fuiste concebido después de que tu papá Omega golpeara a tu otro papá. Demasiado para su pequeño cerebro. Al final, Jason, experto en psicología infantil, intervino, cuando hay un conflicto verbal. Se resuelve con palabras, no con golpes. Exacto, si se puede hablar, no se pelea. Como anoche, usé la boca para resolver la rabia que Jason llevaba acumulando por una semana porque llegué tarde. Aún tenía la garganta adolorida, pero los resultados fueron, indiscutiblemente eficaces. Con lecciones dolorosas, regañé a nuestro hijo. Incluso perder una pelea es mejor que empezarla por razones equivocadas. Se puede perder dignidad en privado, pero nunca la cara en público. Asentí solemnemente con Jason. Exacto. Nada de andar peleando. Después de todo, las peleas suelen llevar a embarazos inesperados, mejor enseñar prevención desde pequeños. Mirando hacia atrás, no sé si domé a un alfa, o fui domado por uno. Pero cada vez que veo a Jason dormido, abrazando a nuestro hijo como si fuera una almohada gigante, sé una cosa con certeza, la vida no salió como la planeé, salió mejor.